Históricamente uno de los más grandes desastres de la Iglesia cristiana en los primeros siglos, no fueron los constantes ataques que recibieron por parte del pueblo judío, ni mucho menos las torturas y muertes que sufrieron por causa del Imperio Romano. El desastre que sufrió la Iglesia no fue un desastre que se viera en el plano físico o terrenal, sino más bien espiritual. Si hubo o no una verdadera conversión de Flavio Valerio Constantino, no podemos negar que este hecho marcó un hito histórico de la Iglesia cristiana, ya que fue el primer emperador romano en detener las persecuciones y masacres que los cristianos de primer siglo sufrían, y también en dar libertad de culto al cristianismo gracias al documento llamado el Edicto de Tolerancia, establecido en el año 313 después de Cristo. Pero ¿cuál fue el gran desastre de la Iglesia en esos siglos? Si bien el cristianismo había tenido la libertad que muchos cristianos deseaban en aquel entonces, tiempo después sucedió algo horrible. Llegó un emperador que cambiaría la naturaleza de la Iglesia de Cristo en su totalidad. Teodosio el Grande fue aquel emperador que por la fuerza estableció un cristianismo antibíblico porque usó la fuerza coactiva de su imperio para cometer grandes masacres en nombre de Jesucristo. Bajo este horrible imperio se establecieron decretos de total prohibición del paganismo, templos paganos fueron arrasados por turbas de cristianos, y hubo mucho derramamiento de sangre por parte de la Iglesia. Sin duda alguna la Iglesia de Cristo en ese tiempo había entrado en una gran apostasía. Muchos creían que el cristianismo se había apoderado de Roma, pero por el contrario Roma se había apoderado del cristianismo, pues desde Teodosio en adelante llegó aquel horrible periodo llamado el oscurantismo, donde la Iglesia católica romana era la dueña del mundo y cometió detestables actos de corrupción. Sin embargo, este no sería aquel gran desastre espiritual para la Iglesia de Cristo, pues como ya se fijaron lo dicho anteriormente estaba más enfocado al plano terrenal. Teodosio ignoró por completo que la fe en Cristo era una fe libre, era una fe que si bien actuaba únicamente bajo la influencia del Espíritu Santo, esta no era ni debía ser obligatoria. Al ser caso omiso de esta verdad bíblica, el emperador estableció decretos donde la membresía de la Iglesia cristiana era forzosa. Todos los templos cristianos de ese entonces se llenaron de personas no regeneradas, de personas que solo iban a la Iglesia por puro decreto imperial, desechando así aquella verdad fundamental de la Biblia que establece que la conversión en Cristo es voluntaria, viene con un cambio genuino de corazón y de vida que solo suministra Dios a sus escogidos. Recuerda esta historia cada que quieras instruir a tus hijos en el camino de Dios o salgas a llevarle el Evangelio a una persona. El cristianismo es una buena noticia, y las buenas noticias nunca se le imponen a nadie.